Favorcito, cierren sus micrófonos, abran por favor sus videos para verlos si son tan amables, ¿sí? Es poco el tiempo, queremos verlos. El nombre ya lo sabemos. Adelante, don Adolfo. Bien, pues buenas noches a todos, un placer verlos. Yo no sé quién me empujó, pero aquí vamos a intentar compartir nuestro testimonio y este tema. Les confieso que soy muy tímido e introvertido y lo digo con toda sinceridad. Estoy un poquito nervioso, entonces me enclocho por mi dislexia, nada más volteen la idea y ya. Quiero compartirles estos días de encierro, estos días de poca socialización y poca salir a la calle, etcétera. El Señor me ha regalado seguir leyendo su palabra. Yo les doy como testimonio cuando tomamos la decisión, tú y yo, en mi caso, de presentarnos o decirle que sí al Señor, más bien, a mí me dio mucha sed por leer la palabra de Dios. Inclusive tengo muy presente que cuando me enfrento a algo o a alguien en mi vida, en cualquier faceta, en el trabajo, con mis padres, no sé, con alguna persona que me esté peleando por un negocio o esté contratando a una persona o despidiéndola o discutiendo en el trabajo, por poner un ejemplo, siempre la palabra de Dios se me viene a la mente y siempre la aplico y la verdad da satisfacción porque por lo siguiente, después te quedas reflexionando y tú te quedas discerniendo o pensando en las palabras que diste y cómo enfrentaste la situación a través de la palabra de Dios. Y la sabiduría es tremenda y nunca he tenido un arrepentimiento o arrepentirme de las palabras que di basadas en la palabra de Dios en cualquier faceta de mi vida. Yo creo que todos lo hemos experimentado de alguna manera, pero sí vale la pena insistir un poco, porque a mí me ha sorprendido que no siempre insistimos en leerla, no siempre insistimos en reflexionarla y en darle su lugar. Entonces, más de una ocasión yo mismo me amonesto por esa situación. Nos envuelve, no sé, las redes, nos envuelve las películas. Ahora hay tanto distracción al respecto, ¿no? Hay muchos lugares donde uno puede distraerse. Entonces vamos a hacer un esfuerzo, porque si tú le dices que sí al Señor en ese aspecto, es increíble cómo te abraza y te da mensajes y te da revelaciones. En esta ocasión yo ya tengo unos meses que empecé a leer el Evangelio de Juan, y no paso el capítulo 1, porque intento discernirla, intento entenderla y es tan rica. Toda la vida se me ha dicho, tú sabes, los que hemos tenido más de un año en esto, más de un mes, o los que hemos tenido 10 o 20 años, en donde siempre el Evangelio de Juan se pone aparte. Así dicen los sacerdotes. Bueno, los evangelios, pero el de Juan, ese se cose aparte. Entonces, en muchas ocasiones lo empezamos a leer, así me pasó a mí por muchas ocasiones, y no lo entendía yo a lo mejor porque no le ponía la atención necesaria. Yo te quiero compartir esta experiencia de empezar a tomarlo y leerlo, y lo que el Señor me habla a mí en particular. Tú sabes que no somos teólogos, como decía nuestro hermano René. Yo no nací en la sacristía, no soy teólogo. Es más, yo vengo de donde asustan. Es más, yo asusto a los que asustan, o yo asustaba a los que asustan. Todavía le sacas algunos sustos. Entonces, es importante para mí decir esto, porque humildemente lo que el Señor me regala a mí respecto al discernimiento de su palabra es muy personal, y yo no te puedo hablar más que de mi testimonio. Pero yo creo que si tú, en tu situación, en tu realidad, haces un esfuerzo, la lees con calma, intentas ver el mensaje en cada una de nuestras facetas. A mí me tiene muy sorprendido en una asamblea anual diocesana de hace unos 4 o 5 años que me tocó participar. Nuestro arzobispo nos decía, vino nuevo en odres nuevos. Y estaba hablando de la posibilidad de la anulación de los matrimonios. Y me sorprendió cómo un pasaje de la Biblia que tiene ahí 2000 años
él decía, no estamos diciendo que vamos a autorizar ni vamos a anular matrimonios a diestra y siniestra, pero en el siglo XXI, vino nuevo en odres nuevos. Y es un siglo diferente al siglo I, en donde hay que ver la forma, nos hacía ver el arzobispo en esos días, había que ver la manera pues, de poner el vino nuevo en odres nuevos. Igual, para ti y para mí, todo lo que es la Biblia, pues se personaliza. Lo importante es leerla y discernirla, ¿verdad? El título que le quisimos poner aquí al tema, Martita me ayudó un poco, se dice La palabra de Dios, luz para mi vida. Vamos a empezar, ella me va a ayudar leyendo un poquito y yo voy a ir, nada más, no vamos a leer todo el capítulo, el capítulo, simplemente yo iba leyéndolo y yo iba apuntando lo que a mí me movía el corazón, lo que el Señor me quería hablar a mí, porque lo he leído ese evangelio N veces, lo he leído N veces, pero en esta ocasión, a ver, aquí me estás diciendo esto, yo iba apuntando, entonces en función de lo que el Señor me puso en mi corazón, es lo que te quiero compartir. Vamos ¿Ya? a poner ahí, Martita. Ok. Entonces, vamos a leer de corridito el libro, el primer capítulo de San Juan, el capítulo 1, versículo 42, y después Adolfo va a ir, como te dice, solamente no discerniendo, sino platicándote lo que el Señor le iba revelando a él, ¿verdad? Que ojalá sea luz para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y que llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Al creer en su nombre, ha nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que ha nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte. De él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero no la verdad, y el don amoroso, perdóname. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó, no, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron una pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan. Yo bautizo con agua,
Pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir, perdón, se me hace que lo repetí, ¿verdad? No. Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre él, que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedarán en él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Entró primero con su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Muy bien. El primer versículo, repito, que a mí el Señor me estremece mucho con que empecé a extraer, pues que fui señalando, fue el versículo 4, que dice: tenía vida en ella y para los hombres la vida era luz. Yo aquí quisiera extraer lo que yo entiendo, ¿verdad? Tenía vida en ella es la palabra de Dios. Y el hombre, en algún momento de su existencia, me gusta ver un poquito documentales respecto a la evolución humana, y yo soy de la teoría darwiniana, es decir, yo creo en la evolución, en donde en algún momento el hombre que no tenía alma, le llegó el alma, y ese podría ser, por decir algo, nuestros primeros padres. Esto es de mi cosecha, ¿verdad? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, es cuando Dios infunde en el hombre o en una especie sin alma un alma, y en ese momento llega lo que ya con San Pablo nos dice: somos cuerpo, alma y espíritu. Y como nosotros recordamos, el cuerpo es la carne, como cualquier animal. El alma es la inteligencia, que los seres que no son racionales, o todos los seres son irracionales, nada más el hombre tiene alma, nada más tiene ese que tiene inteligencia. Cuerpo, alma, el alma es tu inteligencia, y el espíritu es lo que a ti y a mí, nos dice San Pablo, nos conecta con Dios. Entonces, el hombre reconoció en su momento, cuando llega a la tierra, cuando el Señor infunde en él el alma, reconoce en su momento a un ser superior. Me habla muy fuerte esto, porque el hombre empieza a creer en una vida después de la muerte, o la muerte física, porque empieza, inclusive, si tú ves un poquito este tema de la evolución del hombre, del Homo sapiens, pues, Homo sapiens, pues, te vas a dar cuenta que empezó o se distingue más bien de otra criatura, porque empezó a enterrar a sus muertos y a recordarlos. Y de este momento empieza a hacer altares, a lo mejor no como tú y yo lo conocemos, pero empezó a creer en seres superiores o en deidades, que lo llevó a él a tener una vida espiritual, a una vida que no es visible, como la que tú y yo tenemos fe en el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que el hombre reconoce que la luz, y la luz que es una vida espiritual. Esto es lo que quiero yo compartirte respecto a: para los hombres la vida era la luz. ¿Y qué es la luz? Para ti, para mí, ya con la revelación
Ya con la nueva alianza, pues sabemos que la luz es Jesús, ¿verdad? En el versículo 5 dije, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. El príncipe, mi hermano, el príncipe de esta tierra es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Es muy bonito ver cómo nuestro Señor tiene una misericordia tan grande que inclusive en las tinieblas brilla su luz. Que las tinieblas no lo reconozcan o que no lo quieran recibir, es otra plática, es otra historia. Nuestro Señor vive en nuestro Señor o la luz brilla en las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas, mi hermano? Vamos a ver aquí otro lugar en donde brilla nuestro Señor en el versículo 10. En el versículo 10. Ya estaba en el mundo y este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo no lo recibió. En el versículo 11, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los suyos que no lo recibieron? Para ti, para mí, bueno, pues son los bautizados. Yo busco siempre que la palabra de Dios nos hable de una manera actual, como vino nuevo, en odres nuevos, en el siglo XXI, en el tema de las relaciones infuncionales. ¿Qué es para ti? ¿Qué sería para mí? Pues los bautizados. Ya sabemos que el discernimiento bíblico nos habla que los suyos pues eran los judíos, si quieres verlo así. ¿Qué es este mundo? El mundo que no la recibió, pues es la gente que vive bajo la ley. Esta es la gente que quiere portarse bien y se porta bien y en la vida le va bien. Simple y sencillamente, como lo hemos predicado en alguna ocasión, no quiere decir, si tú no crees en Jesucristo, que te va a ir mal. Tú no tienes ninguna garantía de que si no crees en Jesucristo te va a ir mal. Entonces, si tú vives bajo la ley, tú te portas bien, te va a ir bien. Sencillamente, pues estás expuesto, ahora sí que estás expuesto a los elementos de la tentación. Tú debes de decir, oye, pero si estoy con Cristo, yo no me puedo equivocar. Entonces son tres, fíjate bien, son tres, vamos a decirlo así, entornos o tres gentes en donde nos dice San Juan, que creo yo, o puedo asegurar que abarca toda la riqueza de Dios respecto a su creación. Que lo que tuvo que hacer Dios es decir, yo les doy la libertad y ustedes escojan. Puedes llegar a estar en las tinieblas, puedes vivir bajo la ley, que es bueno, o puedes ser que tú como bautizado, ya como convertido, decidas no recibir de aquí en adelante no recibir de ahora en adelante la luz que Dios te está dando. ¿Quién sería una persona que esté en tinieblas para aterrizarlo a tu vida y a mi vida? ¿Qué sería alguien que esté en tinieblas? A ti que estás en tinieblas, el Señor quiere brillar. ¿Quién sería? Pues bien sencillo, tú conoces mi testimonio, yo me embriagué hasta que me harté. Entonces yo estaba en las tinieblas, yo no suponía que el alcohol a mí me iba a ganar. Yo decía, yo lo voy a dominar, yo voy a poder quitarme esta sustancia de mi vida. Yo no lo veía como una adicción, ¿verdad? En donde yo le di rienda suelta a la hilacha, por decirlo de alguna forma, en miles facetas que estaban totalmente fuera de la luz, totalmente fuera de la luz. Yo vivía en las tinieblas. Yo creo que tú puedes aterrizar en tu vida cuando vivías en tinieblas. Y no tienes que ser muy drogado, muy alcohólico, muy infiel. Sencillamente, si tú no entiendes o no conoces la ley, si no conoces la ley de Dios, tú estás totalmente en las tinieblas. Pero es increíble cómo nuestro Señor ahí vino a brillar a tu vida y a mi vida. Ahí brillan las tinieblas, está en ti recibirlo o no. En el mundo que no la recibe, está la ley, ¿verdad? Repito. O sea, la ley no te la tiene que dar Moisés, el mismo gobierno, ¿no? Que el gobierno que nos cargamos hoy en día en el siglo XXI, pues es tremendamente traumático, ¿no? Porque si la ley te permite el aborto, pues te traumas. Tú vives bajo la ley, pero el aborto te va a llevar a las tinieblas. Y recuerden ustedes el testimonio de nuestra hermanita que cantaba, ¿cómo se llamaba, Marta? Esta niña que cantaba ranchero, ¿te acuerdas de hace 20 años? Becky Davis. Becky Davis, ¿se acuerdan ustedes de su testimonio? Decía ella que se practicó más de un aborto, no me acuerdo la cantidad ahorita, pero era creo que no menos de 3, en donde ella ya vivía en las tinieblas.
En aquel tiempo yo no sé si la ley lo permitía. Ahorita lo permite, para que veas lo peligroso que es vivir bajo la ley. Y tú y yo como bautizados, tú y yo como gente de la iglesia, no pasa nada si vives en las tinieblas o no recibes la luz, con tal de que obedezcas a tu iglesia, que es la única que no acepta el aborto, etcétera, 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 etcétera. Muchas veces podemos juzgar a la iglesia por su pasado, por dar un ejemplo. Que decía por ahí, ayúdenme los que son científicos aquí, si fue Copérnico, fue alguno de estos, no disculpen mi ignorancia, pero me quiero remontar a la Edad Media, en donde decíamos, se le decía a la iglesia que la tierra era redonda. Y la iglesia creo que a más de uno lo encarceló porque no podía aceptarlo. Entonces, a veces nos damos cuenta que la iglesia, que somos los bautizados, pues podemos equivocarnos, porque la iglesia tiene sus ideas y son muy respetables y tenía un propósito en su época. Tú y yo lo podemos ver ahorita después de 1000 años y decimos, bueno, pues ¿cómo es posible que la iglesia fuera tan retrógrada o no se abriera la ciencia? Ya tenía pruebas, pero él tenía, si te vas, ahora sí que si te vas como decimos, al contexto, nos vamos a la era, tenía un propósito. La gente era muy ignorante en aquella época. Tenía su porqué. Y la idea tenía que ser un poquito cuadrado porque si no, algo podía pasar. Muy bien, vamos a seguir adelante. Aquí nosotros vamos a ir viendo cómo las tinieblas en tu vida y en mi vida es el pecado. Y antes de seguir con el tema, a mí lo que me movió mucho el corazón es que tú pones a ver un poquito de lo que te estoy hablando del querigma. Eso es lo que más movió mi corazón respecto a leer esta primera parte o los primeros versículos de San Juan. Te está hablando del querigma. Por eso, Marta, le pedimos por ahí que nos ayudara con la lectura completa para que veas cómo nuestro Señor aquí estaba en la tierra estaba hecha por Él, en donde tú vives. Eso es el amor de Dios. Si tú puedes ver este tema de las tinieblas, es el tema del pecado. Y así te vas a ir dando cuenta cómo en los primeros capítulos de San Juan te va a hablar perfectamente del querigma. Y a mí me habla mucho porque el carisma de Comunidad Familia de Dios es llevar el querigma. Por eso a mí me está hablando a través de los primeros versículos del querigma. Vamos a ver en el versículo 12 qué me dice el Señor a mí muy en lo personal. Pero a todos los que lo recibieron le dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Este es el tema de fe, mi hermano. Es el tema del fe. Si tú viste la luz y tú la rechazaste y ya caíste y te pasó lo que me pasó a mí o lo que en el infierno en el que tú vivías, simplemente cree en el Señor Jesús y vas a tener fe. A mí me mueve mucho el corazón esto porque todos los que lo recibieron le dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Y a nuestro Señor no le vas a ganar en generosidad. Nada más ni nada menos que cuando tú crees en el nombre de Jesús, es decir, tienes fe en Él, nada más ni nada menos que te incrustas en el reino de Dios como su hijo. Amén. Muy bien, versículo 13. Versículo 13. Han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Esto se llama, mi hermano, conversión. Han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad, sino que han nacido de Dios. Este es el tema de conversión. La única manera en que tú y yo podemos entender que esa luz es Jesús, es que te conviertas. Y recuerdan el tema de fe y conversión. Acuérdense, la fe es una decisión, tú crees en su nombre. Y la conversión es un paso que tú tienes que dar. Tú tienes que convertirte, tú tienes que voltar la espalda al mundo o al príncipe de las tinieblas. Tú le tienes que dar la espalda y voltear tu mirada a la cruz de Jesús. Esa es la conversión. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que renunciar al pecado, tú tienes que voltar a la luz. Y el cambio de corazón, que es una bendición de la conversión, esa es cosa del Señor. Por eso te dice que no naces ya de la carne, sino de Dios. Naces de lo que nace de Dios. Es decir, el que te puede cambiar el tema, así lo dice el tema, y así lo dice la palabra de Dios, es nuestro Señor te cambia el corazón. Pero tienes que hacer algo tú. Tú tienes que aceptar la luz. ¿Amén? Vamos al versículo 14. Y la palabra se hizo carne,
puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Esto a mí me mueve mucho, que es la revelación. La revelación que Dios pone en tu corazón, porque usted ya no vive bajo la ley, usted vive bajo la gracia. Cuando nuestro Señor dice, así lo discierno yo, cuando pone la tienda entre nosotros, es cuando vive entre nosotros, y de esa manera puedes entenderlo y puedes ver su gloria. Y tú puedes ser capaz, mi hermano, de gritarle a toda la gente que te rodea que Jesús está vivo. Comunidad Familia de Dios tiene por eso hay que agradecer a nuestros preciosos pastores, que Comunidad Familia de Dios tiene este grito del corazón de decir que Jesús está vivo. Por eso tú quieres predicar, por eso yo quiero predicar, porque algo pasa dentro de nosotros, que cuando te conviertes realmente no te puedes quedar callado. Yo te podré dar mi testimonio antes de estar en este caminar del Señor, digo, hace 20 años, para mí ahora sí que me daba vergüenza cuando iba a misa. Pues mi mamá siempre ha sido muy piadosa, muy devota, mi papá un poco no, o un poco nada en aquella época. En aquella época mi papá pues ya reza el rosario. En alguna ocasión que nos juntamos la familia, lo veo que va a misa, lo veo que comulga, pero hace 20 años no era así. Entonces, pero sin embargo a mí no era algo que a mí me agradaba, y yo taladraba a los sacerdotes viendo cosas ridículas, ¿verdad? Pues no haces nada. Estás aquí nada más el domingo, ¿verdad? Sin darte cuenta que quisiéramos tener las pilas que tienen los pobres para hacer tantas actividades. Pero eso te das cuenta cuando el Señor te lo revela. Tienes una revelación cuando llegas a su camino, como que el Señor permite que tú los veas como holgazanes, ¿verdad? Yo no entiendo esto, pero a mí me pasó. A mí me pasó esto. Cuando llega el Señor a mi vida, la revelación no me permite quedarme callado. No me permite. ¿Y para qué te hablo del pánico escénico? ¿Para qué te hablo de los nervios que tengo ahorita? ¿Para qué te hablo de eso? Y todos lo hemos experimentado. A toda la comunidad nos ha permitido tener un espacio de predicación, tú lo sabes, y los que no lo han tenido, no tiene que ser en Comunidad Familia de Dios. Si nos estás escuchando a través de otro medio, pues usted acérquese a su iglesia y siempre va a haber un lugar en donde el Señor te va a permitir hablar o profetizar en su nombre. Claro, primero tienes que convertirte. Muy bien, vámonos al versículo 17. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos ha llegado por medio de Jesucristo. San Pablo nos dice que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Todo lo que te he platicado, toda la lectura, todo el capítulo que te lee Marta, la única manera en que tú lo puedes disfrutar, cerrar los ojos, retomar antes de dormirte el día de hoy o el día de mañana y volverlo a leer y discernirle, es si vives bajo la gracia. Si no, este momento para ti es una lastimosa pérdida de tiempo. Lastimosa pérdida de tiempo. Tú ya no vives bajo la ley. Tú puedes tomar la decisión de vivir bajo la ley. Vino a los suyos, tú y yo, vino a los suyos y ellos no lo recibieron. Y te puedes pasar a vivir bajo la ley. Después de eso, tu siguiente paso, pues le puedes dar reversa. El único tema, la única, no sé decir la palabra, que se arriesgó nuestro Señor es darnos la libertad, a ti y a mí. Es tanto el amor, lo hemos dicho más de una vez, es tanto el amor que Dios nos tiene que como te lo demuestro, te voy a dejar libre, te voy a dejar ser libre. Tú puedes renunciar al crecimiento espiritual, tú puedes creer que ya lo sabes todo, etcétera, etcétera. Y puedes irte a vivir bajo la ley. Y después de vivir bajo la ley, como la ley es para transgredirse, la ley es para fallarle, te vas a pasar a vivir al príncipe de las tinieblas. Así como te saliste del infierno. Y bueno, la verdad es que para ti y para mí yo podría hablar, por lo menos por mí, yo me salí del infierno y directamente me fui a vivir bajo la gracia. Lo digo sin ninguna vanagloria. Porque inmediatamente me di cuenta en dónde vivía y renuncié totalmente al pecado de la noche a la mañana. Y sin esforzarme, tú conoces mi testimonio, me dejé embriagar de la noche a la mañana, mi hermano.
Después de un tipo que se embriagó durante 17 años, los últimos 5 años, mínimo todos los días, mínimo diario. Yo contaba, me acuerdo, contaba yo meses y meses y meses. Decía, oye, llevo 90 días tomando todos los días, desde una cerveza hasta una borrachera del tamaño que quieras. Y de la noche a la mañana, tú conoces mi testimonio. Eso, mi hermano, es vivir bajo la gracia. Y tradúcelo a tu vida. Realmente tu corazón te palpita. Marta tuvo una emoción muy fuerte del Señor. Estábamos preparando el tema juntos. Le voy a pedir que el testimonio no quiere porque No. así es ella. Pero ahorita aquí en el tema lo íbamos viendo. Ella tuvo una visión muy fuerte en el inicio de este caminar, que el Señor le regaló una visión así presencial, porque ella tiene una especie de... Tiene que explicarlo a ella, ¿no? Yo sí la entiendo un poco. He vivido con ella esa locura de amor del Señor, porque se comprueba el tema del Kairos. ¿Te acuerdas del tema del Kairos? Que el tiempo del Señor es en espiral. Entonces ella te habla de temperaturas, te habla del viento, el tipo de tierra, algo pasa. Entonces ella, en una ocasión, estando en oración, en la época del Padre Moisés, si ustedes se acuerdan, los que somos del Antiguo Testamento, le dice, desatarme las sandalias. No, Encender las calderas es desatarme las sandalias. ¡Pum! Pero era junto con una El visión, Señor, junto con una vez, aquí me está soplando. Ahorita pasa si lo dices. No. Bueno, es que se fue allá lejos para no estorbar. Qué tremendo es cuando el Señor te habla y entiende lo que te está diciendo. Si recuerdas lo que decía en la lectura que Marta llevó ahorita de San Juan, no soy digno. Yo no soy digno, dice San Juan. Juan el Bautista, perdón, no soy digno de desatarle las sandalias. Y el Señor, cuando empieza su conversión, le dice, encender las calderas es desatarme las sandalias. El Señor permite que Marta nos comparta ese testimonio, porque encender las calderas, por un discernimiento pequeño, como yo lo entiendo, ¿verdad? No soy teólogo, yo lo discerniría al decir, yo diría, encender las calderas es prender, darle el calor, el fuego del Espíritu a tu hermano. Sí, así es. Tú llevas el fuego del Espíritu para que hierva su sangre en el Señor y te autoriza que le desates las sandalias. Fíjate, lo tremendo que el Señor le permitió ver a ella. Encender las calderas es desatarme las sandalias. Y San Juan Bautista dice, no soy digno. Si tú ves cómo Jesucristo habla de San Juan, te das cuenta de lo enorme que el Señor nos regaló a través de esa visión a toda la comunidad y a todos los que lo escucharon. Esto el Señor se lo pone en mi corazón porque es para todos nosotros. Amén. Entonces, nosotros vivimos bajo la gracia y viviendo bajo la gracia te ves obligado a encender calderas. Y todo lo que significa no voltear a la luz, ya para ti, para mí es normal. Nosotros siempre vemos la luz, por lo menos lo intentamos, vemos lo que es estar viviendo con el príncipe de las tinieblas y tú y yo vemos lo que es vivir bajo la ley, en donde la ley está hecha para transgredirse. ¿Y por qué nuestro Señor aquí en la Biblia dice, por medio de Moisés hemos recibido la ley? Pero, ayúdenme ustedes, ¿qué quiere decir cuando le pones pero la verdad? La ley de Moisés, que es muy buena, el pero me la tumba. Porque yo entiendo aquí, esto es totalmente de mí, que el pero, la verdad, me da a entender a mí me da a entender que la ley no es la verdad. Yo sí lo experimenté. Porque la ley yo la conocía y siempre la transgredí. La única manera en que tú no transgredas la ley es que tengas la verdad. Y la única manera de tener la verdad es vivir bajo la gracia. ¿Cómo no me voy a estremecer con el Evangelio de San Juan? ¿Cómo no me voy a estremecer? Yo no sé si te está palpitando el corazón, pero esto a mí me mueve tremendamente. Oye, ya lo sabes, yo tengo 20 años sabiéndolo, pero te estoy hablando del querigma en 3 capítulos, vamos apenas en el 17. Vamos apenas en el 17 y el Señor, bueno, a mí me ha hablado tremendamente a través de aquí. Vamos a seguir rápido porque creo que ya se acabó el tiempo. Vamos bien. En el número 20,
Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Yo no soy el Mesías. Me quito el sombrero con nuestros pastores y pues con mi hermosa Betty, que está en la gloria del Señor. Siempre me dijo, permanecer y perseverar, y el protagonismo. Te doy un testimonio, no voy a hablar del pueblito, un pueblito que yo quise salvar. Yo quise salvar. Dice San Juan, yo no soy el Mesías. Este pueblito yo intenté sacarlo del infierno. No, qué barrida me dio Satanás. Horrible, mi hermano. Porque yo quise ser el protagonista. Y me acuerdo que estaba cerca de mi fábrica, de mi trabajo, y yo inclusive puse casi un vestidor, ¿verdad? Hasta me estaba preparando para poner un vestidor, porque yo saliendo de la fábrica me iba a vestir con la corbata como nuestros pastores, perdón, nos han educado a ti y a mí, y yo de ahí me iba a ir al pueblito a evangelizarlo y a sacarlo de las tinieblas. Yo soy el Mesías. Me sucedió esto, mi hermano. Y yo leo aquí en el versículo 20, Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Yo no soy el Mesías, mi hermano. Porque todo lo que te he leído del 20 para atrás es el querigma. Y Satanás en donde va a buscar ya no te va a hablar a través del alcohol, de la pornografía, de la infidelidad. Él ya sabe que tú eres, número uno, sabe que eres carne, sabe que eres hombre y sabe que vives bajo la gracia. Que la posibilidad de que tú caigas nuevamente a vivir en las tinieblas o vivir en el infierno es mínima, pero sabe que eres débil y sabe que eres carne y que en cualquier momento nos separamos del camino del Señor. Y el protagonismo viene por excelencia. A mí me movía mucho este tema de la renovación porque era un pelear con todas las iglesitas. Los que estuvimos, repito, hemos estado viendo una iglesia, siempre había un pequeño reinado, no sé si tú lo conozcas. Llegabas a la iglesita fulana allá en donde nada, y discúlpame, había ahí 2, 3 mujeres de cualquier edad, gente mayor normalmente, donde tú qué, y de dónde vienes, y quién te envía. Y nos sentábamos con el sacerdote a platicar de ese tema, ¿no? Llegábamos ahí y nos decían, no, es que ellas no las puedes tocar, este es su reinado. Y era desgraciadamente muy atacada la renovación. ¿Por qué será tan atacada la renovación carismática en el Espíritu Santo, mi hermano? Porque yo llegaba a todas sus iglesias y los que nos frenaban era la renovación carismática en el Espíritu Santo. ¿Por qué será tan atacada? En expresiones carismáticas tenemos problemas para que se acerquen. ¿Por qué es tan atacada? Por ignorancia del católico. Porque ahí está el Señor. ¿Perdón? Por la ignorancia del católico. Por la ignorancia del católico. Porque el protagonismo en un grupo hizo la voluntad del rey de las tinieblas. Y eso, a mí me sorprende esta realidad. Yo la he vivido desde hace 20 años. Podría puntualizar más esa realidad que yo la he vivido. ¿Para qué te platico tanto? He vivido. ¿Qué le pasó o qué sucede? No en la renovación. La renovación es de Cristo, la renovación es del Señor. Pero a muchos de nosotros nos gana el protagonismo. Entonces, cuando dice aquí, yo no soy el Mesías, San Juan te dice a través de la palabra que Juan el Bautista reconoció siempre. Y si tú lo lees despacito, bueno, ¿y quién eres? Tú eres Elías, ¿quién eres? O sea, dinos por favor, porque lo que tú haces es enorme. Dinos qué eres. Y nunca perdió piso. Nunca perdió piso. Permanecer y perseverar. Bueno, permanecer y perseverar, yo creo que aquí con la pandemia es algo crucial, ¿verdad? Yo en lo personal no soy muy bueno para este tema del Zoom, pero bueno, a lo mejor no todos nos ubicamos con esto, ¿no? Porque la verdad es que la comunidad tiene una riqueza enorme respecto a niveles, ¿cómo explicarte? A la diversidad de gente. Yo disfruto mucho, o disfrutaba, o disfrutaré en un futuro estar ahí un lunes platicando con una persona que me dobla la edad. Qué barbaridad, tengo 51, no hay gente de 102, pero una persona que le doblo yo la edad. Oye, eso es muy rico, poder convivir, hablar de Dios y qué tremendo. Permanecer y perseverar en este tiempo de pandemia es lo que te va a llevar, pues, a poder disfrutar de una, ¿cómo dice? Polifacética vida
que no se no, tú no me puedes decir que eso no es una riqueza. Y el que no lo había visto, por favor, abra sus ojos. Hay una riqueza tremenda en el amor de los hermanos, desde un jovencito que se convierte a los 15 años y vas y platicas con él un poco y lo instruyes o más bien le llevas la palabra de Dios. Fíjate, ya llegué yo ya llegué el protagonista, yo lo voy a salvar al jovencito. Ya llegó el protagonista, en donde tú llevas el evangelio al joven, ¿no? Entonces, y ahora ves que es sacerdote. Entonces, ¿qué sucede? Que permanecer y perseverar para que el Señor nos regale nuevamente fraternizar, porque sí, somos humanos y la socialización es parte normal de nosotros. Entonces ahorita con este aislamiento, o esto estar aislados, perdón, tenemos que darnos cuenta que, bueno, permanece y persevera, que no te chupe Satanás. Muy bien. Pues bueno, ahí está el pueblito ese que me hizo pedazos. ¿Para qué les digo? Yo lo viví en carne propia y le agradezco mucho al Señor la experiencia porque fue muy amarga. Y de ahí entendí, gracias a Dios, a veces el Señor permite las cosas, ¿verdad? Para darte una estiradita de orejas. Ok, 29, 30, 35 y 36. Le voy a pedir a Marta que venga de donde está porque mi dislexia no me va a dejar avanzar. Para que lea estos 4 porque a mí esto me movió el corazón tremendamente. Los va a leer Marta de corrido. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí porque era antes que yo. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los 2 discípulos le oyeron decir esto. Todo lo que escuchaste arriba. Todo lo que 29, 30, 35, 36. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Cuando tú realmente eres un Juan el Bautista, eres un enviado de Dios, tú llevas a todos a los pies de Jesús y tus discípulos van y siguen a Jesús. Jamás te siguen a ti. En el momento en que tú das el testimonio de vida que Jesús te regaló a ti, en ese momento le entregan su vida a Jesús. Había un hermanito en la comunidad que aquí abajito le ponía su nombre, Comunidad Familia de Dios. O nada más le ponía su nombre. Oye, espérame, los temas son del Señor. En muchas ocasiones yo se los digo también, sin vanagloria, conocen mi sencillez. Y lo digo sin vanagloria. El Señor me ha permitido, a lo mejor como dice José Luis, y se lo tengo que agradecer, en donde me dice: Adolfo, de una manera muy amorosa, conocen a nuestro dirigente José Luis Martínez. Es que puede que vuelas al libro viejo. Adolfo, es que puede que vuelas al libro viejo. Cámbiale un poquito al tema, pero no lo dicen esas palabras, a lo mejor me lo dice Yamata. Ya cámbiale un poquito al tema. Entonces, a mí, estoy hablando del tema del pecado y sus consecuencias. Y a mí, yo lo disfruto mucho porque es un tema para mí muy, muy radical. Entonces, muy, muy agresivo y me gusta gritar y uno disfruta a veces la artisteada, si le quieres poner así. Pero bueno, el tema es que siempre, mi hermano, nunca falta una persona, nunca hay una persona, perdón, siempre se me acerca alguien y me dice: ¿qué es? Se los digo con toda la humildad, hermanitos, o sea, Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Pero se me acerca la gente y me dice: ¿qué es esto, mi hermano? Es que este tema, ¿qué es esto? Y se los digo, mi reacción instantánea es: ahí está el que hizo el tema. Se llama José Luis Martínez, me pídeselo a él. O mira, aquí tengo mis hojas, llévatela, aquí está. Vámonos, él hizo el tema. Sí, ya le debo de cambiar un poco, ya lo sé, me manda, pero yo siempre juego con mis nervios. Para mí es muy difícil preparar un tema, le soy franco, o sea, entonces yo juego con esa variable, ¿no? En donde pues dices lo mismo y pues ya lo dices bastante convencido, por decirlo así. Pero si tú eres un discípulo, si tú realmente hablaste bien de Jesús, si realmente fuiste testimonio de lo que hizo Jesús en tu vida, va a haber un discípulo, va a haber alguien en tu vida que te va a dejar y se va a ir con Jesús. Ese es el tema.
Porque lo primero que te va a decir Satanás es que tú eres grande, tú eres poderoso, tú necesitas tener reconocimiento. ¿Qué tiene que ver? Y tengo muy presente al padre Nacho, como pongo ahí que dice, me dice Marta que por ahí tiene un programa de radio, Marta. El padre Nacho, un sacerdote que estuvo con nosotros unos 6 meses, no recuerdo de dónde empezó, y se vino aquí a Monterrey, a la Sierra Ventana. Fuimos a su iglesia algunas ocasiones. Era un padre divertidísimo, el que se acuerde de él. Divertidísimo. Y una vez estábamos ahí, llegó Adolfo, ¿cómo has estado? Y siempre hablaba muy fuerte así, ¿no? No, hombre, Adolfo, en la mañana no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Porque le estaba yo robando la gloria a Dios. El sacerdote está muy expuesto, mi hermano. Muy expuesto. A la persona que le aplauden cuando predica. Al pastor que las ovejas creen que lo que tú dices es palabra directa de Jesús. Y tú hasta las floreas. Y hasta le pones y hasta profetizas según tú y estás mintiendo. Eres tú el que quieres brillar. Y el padre Nacho me decía, es que no sé qué hacer, Adolfo. Le estoy robando la gloria a Dios. Y tengo una semana en oración. ¿Qué sucede? Y ya me respondió el Señor. El Señor ya me respondió. Me dijo, no te preocupes, Nacho. Me dijo el Padre con esas palabras que Jesús le dijo, no te preocupes, Nacho. Yo tengo toda la gloria. El Señor también permite, mi hermano, también permite la palmadita en tu espalda y en tu corazón. Eso no está mal. No está mal. Reciba su palmadita, reciba su felicitación. Siempre, gloria a Dios. Amén. Nunca lo olvides, mi hermano, porque el padre Nacho me lo dejó muy claro. Al Señor nunca le vas a quitar la gloria. Él tiene toda la gloria. Y esa palmadita Dios te la quiere dejar. O si no, ¿cómo regresas? El Señor necesita que te recompense por el lado biológico, por decirlo así. Por alguna química en el cerebro, como dicen, que es el amor mata 20 chocolates. Hershey's. Muy bien. Sigamos. Muy bien. Versículo 39, ya para terminar. Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Esto es tu encuentro. Yo tuve la oportunidad a través tuve la oportunidad de reconocer a mi superpastor Roberto, ¿verdad? Cuando nos platicó el testimonio de recuerdan de su enfermedad, en donde yo tuve la oportunidad de anclar, nada más lo quise repetir, porque el testimonio para mí es muy fuerte. Yo empecé a leer a San Juan y al tercer día el Señor me puso aquí. Eran como las 4 de la tarde. Eso era un viernes o sábado. Y yo todo el día y toda la noche, y Marta, ¿por qué las 4 de la tarde? Léelo, está en un lugar cuando si sigues leyendo hay una que dice ahí, yo te vi. Yo estaba bajo la higuera, todavía quiero saber por qué dice ahí, yo te vi. Después alguien me ayudará a discernir esto, pero en esta, eran como las 4 de la tarde. El testimonio viene en donde el Señor me habló muy fuerte, porque era viernes o sábado. Arranqué el Evangelio de San Juan. Yo nunca veo qué misas hay durante el año. Yo me plasto y cuál es la misa que sigue. Pues no empieza la misa del domingo. O sea, el Señor se tardó a lo mejor 3 horas o 24 horas en la lectura de la Biblia. Era esta. Y yo me siento y digo, bueno, ¿y cuál será? Vamos a ver el discernimiento, porque la lectura era más larga, nada más incluía esto. Y el sacerdote en una misa de Estados Unidos, dice el padre, déjenme les digo lo que son las 4 de la tarde. ¿Cómo no se va a poner la piel de gallina, mi hermano? Déjenme decirle lo que... Yo preguntando qué son las 4 de la tarde. Por más que Marta me quería decir, pues no le hacía caso. Pero donde el sacerdote se siente y dice, déjame decirte lo que son las 4 de la tarde. Oye, son de esas cositas en mi vida y en tu vida, digo, donde dices tú, no, pues es que Dios no me está hablando de una forma más directa. Pues las 4 de la tarde es cuando te encuentras conmigo y jamás se te olvida. Esas son las 4 de la tarde y ese es el discernimiento. Ahora ya lo estaba buscando en la red y ese es el discernimiento teológico. O sea, el sacerdote o el Señor se lo reveló en ese momento o lo vio en los estudios, pues. Yo ya lo he visto más de una vez en la red, así rápido. ¿Qué quiere decir? Y siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Es que se le quedó muy clavado. O sea, ya alguien se va en la tarea de
de a través de la lección divina tener un discernimiento directo. Por Pero eso pues todo- una persona que es totalmente indiferente, no soy de mucha lección divina y yo no soy muy letrado, ni mucho menos, pues de entrada, ¿por qué las 4 de la tarde? Ahí estás con la ardilla, ¿no? Muy bien. Por eso todos nos acordamos Perdón. de nuestro querigma. Sí, todos nos acordamos de nuestro querido. Tú lo vas a ver a mucha gente. Ahora sí, ya para terminar. Ahora sí, ya para terminar. Dice, número 40, se le presentó Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Es la iglesia, mi hermano. Esto es la iglesia. Nada más ni nada menos que en el primer versículo de San Juan se instituye la iglesia. Que tú y yo salimos del infierno, por lo menos yo, gracias al primer capítulo de San Juan. Aquí está escrito. Se instituye la iglesia. Todo lo que abarca, nada más el versículo 1 de San Juan. Ahora, síguele. Tiene muchos capítulos y versículos. Amén. Dios me los bendiga. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén.